Tengo que disfrutar este momento. No solamente tienes que cortar lapsos con Colombia, tienes que cortarlos sí o sí. Y traer ese sentimiento de, estuve en Colombia, yo porque estoy aquí, a donde que me vine. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Dani, bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por darle click a este video y estar aquí. De verdad espero resolver tus dudas y espero compartir contigo esto que es el viaje de la migración. Espero que si tú también estás pasando por esto, ser de gran ayuda y de compañía para ti. Yo la verdad en estos momentos en este país me siento sumamente sola. No tengo a mis papás, a nadie cerca, a ningún amigo, y la verdad es que emigrar es difícil y más porque te enfrentas a muchas cosas en el que tu carácter se ve amenazado, en el que tu carácter se ve agobiado, y es allí donde empiezas a crecer, muchacha. Es allí donde tú aquí empiezas a ser una mujer berraca, una mujer que cambia y es como un antes y un después, ¿ok? Entonces, si estás aquí porque eres migrante o quieres migrar, bienvenido, muchas gracias por darle clic y empecemos. ¿Qué es una tusa? Todos sabemos que es una tusa, así que eso no lo voy a explicar, pero sí existe la tusa migratoria en el que tú te sientes sumamente triste, la verdad. Empecemos por eso. Todos los que llegamos aquí nos sentimos sumamente tristes, nos sentimos mal, nos sentimos cobardes, inútiles, nos sentimos, bueno, de ahí para allá, no voy a decir más. Pero sobre todo nos entra una depresión increíble por el solo hecho de estar lejos, no solo de tu familia, sino del gentilicio, del saber que estás en un país en el que básicamente las personas son muy diferentes, porque sí, al llegar a España, a pesar de que hablamos el mismo idioma, es un choque cultural increíble. Por más que hablemos lo mismo, no nos vamos a entender, tenemos una cultura totalmente diferente, pensamos a veces que vamos a tener cosas en común y no, somos súper diferentes, pero también muy acoples. Pero al ser tú nuevo, al estar aquí, y más porque no sé cuál es tu necesidad, no sé por qué migraste, pero en mí era por una necesidad económica, porque tanto económica y tanto porque quería crecer, quería salir y crecer, porque mi país sentía que me estaba estancando y que solo concebía una vida y era trabajar y trabajar y trabajar. Aquí vengo claramente a trabajar, pero a ver qué otras oportunidades se me presentan en este país. Entonces me vi enfrentada a una tristeza increíble. Yo creo que todos los que hemos migrado, comenta aquí, porque yo sé que todos nos hemos sentido sumamente tristes, nos hemos sentido deprimidos, creo que hemos sentido sentimientos que jamás habíamos experimentado en nuestro país, y empezamos a ver que de verdad estar lejos de nuestra familia duele, es difícil. Estar lejos de aquel vecino que le decíamos vecino, haciéndolo conociéramos, hola, ¿cómo estás? Hablábamos, y ver que aquí las personas son súper diferentes, que no se conocen entre sí, que las personas son más como alejadas. Claro que los españoles son muy bacanos y chéveres, siempre, o sea, pero siempre va a haber personas con una cultura diferente. Es más, aquí el decir vecino o vecina es como que extraño esa palabra, por cierto, la extraño muchísimo. No la puedo decir acá casi porque es como, ¿tú quién eres? Es una extraña, tú no eres mi vecino, ¿ok? Entonces, chicos, al inicio te vas a sentir así frustrada, y más porque de pronto, de buenas a primeras, apenas llegues, no vas a conseguir el trabajo de tus sueños o el trabajo que tú deseas, o ni siquiera encontrar trabajo. La verdad, esa es la verdad. Vas a sentir un poco abrumado, vas a decir, extraño mi tierra, extraño mi comida, porque aquí la comida es sumamente diferente. No es fea, pero es diferente. Vas a decir, de verdad, extraño mi familia, mi gentilicio, extraño todo, me siento súper rara, mosco en leche en ese país, y vas a sentir la verdadera presión. Eso lo lleves a sentir a la primera semana, segunda semana, o si aún no lo sientes, básicamente en el primer mes. Pero vamos a sobrepensar, porque decimos, ¿y si no lo logro? ¿Y si a mis papás les pasa algo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si realmente me va súper mal y tengo que volverme con el rabo entre las patas? En realidad lo que estás haciendo es sobrepensando, porque estás básicamente desocupada, sin hacer nada. Entonces mi primer consejo que yo te voy a dar es que apenas empieces a trabajar y a hacer vida social, esa tristeza se te va a ir a un lado. La verdad es que muchos de nosotros cuando llegamos no tenemos un trabajo estable o algo, o un trabajo fijo en sí, o no tenemos ni siquiera amistades, pero créeme que en este camino de la migración, el tener amistades o el ya empezar a trabajar, créeme que esas dudas y todos esos miedos se van a ir. Y tú dirás, ¿pero cómo? Tan fácil. Qué guapo. Esos dos, recomiendo esa serie. Es increíble, los amo. Digo esto porque cuando estamos desocupados, cuando nuestra mente no tiene nada que hacer, empieza a sobrepensar demasiado, muchísimo. Entonces
apenas tú empieces a trabajar, se te va a ir eso, créeme, no del todo, pero se te va a ir. Entonces lo primero es eso. Ahora otra cosa, comparte con tus compañeros de trabajo, siempre haz amistades con cualquier persona, de donde sea, haz amistades, hablas con esas personas, y si son migrantes, cuéntales también sobre su historia, pregúntales sobre su historia, y vas a ver que todos compartimos lo mismo, todos hemos vivido una tusa migratoria, todos nos hemos sentido tristes, todos hemos pensado en devolvernos, muchas veces todos lo piensan y lo siguen pensando, a pesar de que estén súper bien en sus países, por el solo hecho de que extrañan a su familia, extrañan su comida, extrañan de donde nacieron, extrañan las cosas simples. Ahora, otro consejo que te voy a dar una vez que ya estés trabajando, una vez que ya tengas medio amistades, porque sí, las amistades no se consiguen tan fácil. La segunda cosa es dejar de llamar tanto a tu familia, dejar de ver tantas cosas de tu país, o sea, dejar el noticiero, todo ese tipo de cosas, y empezar a pensar que no estás en Colombia, que estás en tu país y que tienes que empezarte a acoplar a tu país. Sí, es duro, es difícil, sí, eso me lo dijo en español y le doy la razón. ¿Por qué? Porque mi familia, al hablar con mi familia, el ver que ellos seguían con su vida, el ver que ellos estaban paseando, el ver que ellos estaban felices, y también de un cierto modo cuando tocamos el tema de la migración, de cómo me estaba yendo, de qué tal iba, yo no quería preocupar a mis familiares diciéndole, o sea, a mis papás y a mi mamá y a mis hermanos, diciéndole que me sentía mal, que me sentía esto, que me sentía o sea, me sentía fatal. Yo no quería preocuparlos, entonces claramente ellos veían en mí la tristeza. Obviamente se van a preocupar por mí, obviamente van a decir como que Daniela, te veo muy mal, tenemos esto. Entonces yo no quería tocar ese tipo de conversaciones porque era duro y probablemente iba a llorar, que lloré en algunas ocasiones, y aparte porque me decían cosas como que tú por qué te fuiste, tú tenías que estar aquí, no sé qué, lo otro. Entonces como que no era un apoyo en sí, aunque sí había apoyo, pero el tocar ese tipo de temas, ustedes saben, se hablan de cosas. Entonces dejé de llamarlos mucho porque yo dije, ya tengo que centrarme en mí y en lo que estoy haciendo acá, y dejar de estar pensando tanto en Colombia y en mi familia. Lo que yo hice primeramente fue como decir, ok, voy a orar muchísimo. ¿Por qué? Porque el estar con Dios te centra muchísimo. Entonces yo empecé a meditar muchísimo en Dios, a pensar y a orar muchísimo en Dios y en decir, Dios, yo te encargo mi familia, yo te la dejo a ti. Yo sé que cuando yo regrese mi familia va a estar espectacular, o bien sea que ellos vengan para acá. Yo te los confío a ti y yo sé que ellos van a estar bien en tus manos. Desde ahí en mi cabeza dije, yo sé que mis papás van a estar bien, entonces esa preocupación se fue porque yo sé que Dios los va a guardar de cualquier cosa. Ahora, ya yéndose esa preocupación, yo dije, voy a dejarlos de llamar Dios, voy a dejarlos allí y voy a llamarlos una vez por semana, como para irme despegando poco a poco de mi familia, porque todos somos, algunos somos apegados, otros no tanto, pero en mi caso era un poquito apegada. Entonces lo que hice fue dejarlos de llamar tanto y así dejarme como de contaminar, de decir, fue pucha, si yo estuviera en Colombia, fue pucha, es que me perdí ese paseo, fue pucha, es que me perdí esa fiesta, fue pucha, es que me perdí eso con mi mamá, con mi hermana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te vuelve a traer ese sentimiento de, ay, estuve en Colombia, yo porque estoy aquí, a donde que me vine. Entonces entiendan lo que yo les estoy dando a entender, muchachos. Tienes que cortar lapsos con Colombia, tienes que cortarlos sí o sí, y dejar de ver tanta cosa también de tu país. ¿Por qué? Porque eso afecta, da rabia, todo, las cosas políticas, todo lo que pasa, las fiestas, todo, tienes que soltarlas y decir, estoy aquí, tengo que centrarme en mi objetivo del por qué emigré, y echarle ganas a lo que tú tienes acá y no lo que tuviste allá o estuviste allá, porque ya no estás allá. Tienes que cortarle, ¿listo? El siguiente consejo es mentalízate a que tienes que adaptarte en este nuevo país. Si eres una persona que está acostumbrada en su país, que es bulloso, que es esto, que grita, que ríe, que hace lo que se le da la gana en su país, tienes que llegar aquí y decir, ok, voy a construir una nueva personalidad en este país, tengo la oportunidad de ser una nueva persona completamente diferente sin que nadie me juzgue, me critique, porque aquí nadie te conoce. Entonces date la oportunidad de ser una nueva tú, de decir, bueno, voy a empezar este proyecto, voy a hacer así, así, voy a empezar a hacer, si allá no tenía amistades, voy a tener, aquí voy a ser una nueva persona nacida. Pero una persona divertida, una persona chévere, o sea, cambiar esa mentalidad, ¿sí me entienden? Que tienes allá en tu país. Acá nadie te va a juzgar porque a nadie le importas tú. Allá sí, en Colombia la gente critica mucho, acá no, acá la gente es totalmente diferente. Entonces, date la oportunidad de experimentar y de vestirte como a ti se te la gana y de hacer cosas que de pronto en tu país no te animabas a hacer, pero que aquí la puedes hacer porque nadie te conoce. Eso es lo mejor. De verdad, eso es un plus. Entonces, mentalízate a que debo adaptarme a ese país. ¿Qué cosas? Investiga sobre su cultura. No te quejes de la comida de ellos, agradece porque estás en este país, porque te recibieron. Come su comida normal, disfrútala, disfruta sus paisajes, porque España tiene muchísimos paisajes hermosos que ofrecerte, y sobre todo
las jergas. La gente a veces critica que porque, ay, ¿por qué estás hablando así? O sea, tú eres colombiana, no eres española. Pero de verdad, la jerga de las personas se te va a llegar a pegar. Y aquí tú no tienes que llegar a imponer de esto se dice así, esto se dice así, esto es trapeador, esto es no sé qué. No, tú eres la que se tiene que adaptar. Entonces tú, si la persona dice, eso no es un trapeador, eso es un mocho, tú dices, eso es un mocho. Aquí tienes que hablar así porque te tienen que entender. Entonces tú tienes la que tú eres el que se va a adaptar a ese país, a sus reglas, a todo. Aquí tú tienes que reciclar, adáptate y tienes que hacerlo. Tienes que reciclar todo, haz las cosas bien en este país, por favor. ¿Por qué? Porque hay muchos migrantes desadaptados y no quieres ser uno de ellos y es algo a lo cual yo estoy en contra. Si eres un migrante, haz las cosas bien en ese país y deja a tu país en alto, ¿vale? Para que nos dejen de criticar tanto. El siguiente consejo es, por favor, trabaja en tu mente, mentalízate y sobre todo TikTok, todas sus redes sociales, cambia como que ese formato que tú veías de tu país o cosas banales que tú veías en tu país y empiezas a adaptarlo. No digo que veas youtubers españoles o esas cosas, sino personas que están en tu proceso. ¿Para qué? Para que te aconsejen, como por ejemplo este video, para que te aconsejen en cosas que esas personas también están pasando, para que te retroalimentes de qué ellos hicieron para estar mejor, cómo que hicieron esos migrantes que les dio la oportunidad de ser lo que son hoy en día. Cosas así. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de esas personas que ya avanzaron y nosotros estamos recién llegando. Entonces tenemos que aprender de esas personas que saben. Listo, entonces cambia eso en tus redes sociales para que te sientas también acompañada y decir, ah, esta persona también está pasando por lo mismo. Entonces tú tienes la oportunidad de escribirle por internet, hola, ¿cómo estás? Estoy pasando lo mismo, necesito yo en esto, o sea, crea una comunidad por medio de tus redes sociales, de personas que están viviendo lo mismo que tú, porque tus amigos no te van a aconsejar, porque tus amigos no están pasando por lo que tú estás pasando y ellos no tienen ni idea de cómo ayudarte, ¿ok? Porque ellos no están en tu situación. Entonces, por primero, eso. Y ahora, trabaja muchísimo, pero muchísimo en tu mente. Trabaja en ella todos los días, piensa y di. Tengo que valorar ese momento de lo que estoy pasando, de estas situaciones y sacar el mejor provecho de esas situaciones. En un momento yo me sentí súper triste, pensativa, me sentí mal, estaba baja de ánimos, de verdad muchachos, estaba súper mal. Y el empezar a trabajar en mi mente y decir, o sea, obviamente orando, lo siento por meter a Dios aquí, pero sí, Dios me ha ayudado muchísimo en este proceso. Y es que yo oraba mucho y empecé a decir, tengo que disfrutar este momento. No solamente Dios también me ayudó, sino que, vuelvo y les digo, las redes sociales, ver personas que están pasando por esta situación y el cómo ellas están autoayudando, me ha funcionado para decir, bueno, voy a hacer esto, a ver qué tal. Y de verdad, mi mente, yo decía, tengo que valorar este momento. El proceso, yo tengo que vivir el proceso, yo tengo que valorar todo esto que yo estoy pasando y a lo que yo voy a llegar y pensar en ese futuro, pero no centrarme tanto en el futuro, sino el cómo estoy llevando mi proceso, qué estoy haciendo para que mi proceso llegue a ese futuro que yo desee, cómo lo estoy logrando, cómo lo estoy viviendo, qué tengo que hacer, estoy actuando bien, o sea, todo ese tipo de cosas en tu cabeza, pero del presente. Empieza a vivir tu presente y no tu futuro, porque yo sé que muchos venimos acá y nos súper agobiamos porque decimos, estoy tan lejos de la meta está por allá y estoy tan lejos. No, deja de pensar en la meta, siempre pensando en la meta, pero deja de pensar tanto en la meta, porque en sí el camino es lo que tú tienes que disfrutar, es lo que tú tienes que pensar, es en tu camino para poder llegar a esa meta, no en la meta. ¿Listo? Para que te quede claro, ¿ok? Dame un like si te gustó, me inspiré. Otro consejo que te doy y es, piensa muchísimo en todo lo que tú estás pasando y cómo lo estás logrando. Es como esa frase que dice, la mujer en la que me voy a convertir después de esto. Obvio, entonces empieza a pensar en ti, en decir, he pasado por tantas cosas que mis papás no saben, que probablemente mis papás o tus familiares o tus tías o lo que sea decían, yo no creo que esa persona llegue tan lejos, ay, no creo que esa persona ni siquiera alcance a migrar, no creo que esa persona sea tan fuerte para prepararse para eso. Y decir, pues pucha, he aguantado, hombre, sola. Me he cohibido de comer tantas cosas, he tenido que trabajar hasta tan tarde, he tenido que, no sé, pedir ayuda, llorar en silencio, sentir este dolor, he tenido que hacer tantas cosas, pedir, porque mucha gente pide, yo vi mucha gente pidiendo en los trenes, en la calle, gente que es migrante claramente, y decir, si te ha tocado eso claramente, decir como que he llegado hasta ese punto que jamás llegué a pensar, solamente para sobrevivir, y el que lo hayas logrado y el que estés sobreviviendo ya es un punto para ti. Entonces tienes que echarte porras y decir, esto yo jamás pensé que lo podría lograr y lo estoy logrando, lo estoy haciendo.
puedo ser fuerte, soy fuerte. Entonces como que, wow, he hecho tantas cosas que la gente no sabe, pero la he vivido yo. Entonces di, esas cosas que nadie sabe, solamente las sé yo, y échate porras y di, jamás pensé vivir esto, pero lo estoy logrando porque estoy sobreviviendo y voy a pasar de sobrevivir a poder vivir y disfrutar todo lo que algún día pensé en mi país, porque para eso emigraste, porque para qué más. Entonces empieza a vivir de esa forma y a abrazarte y a decir, de verdad, puedo con eso, si puedo con esto, puedo con todo. Si ya pudiste yo por ejemplo rogaba, yo jamás pensé en rogarle tanto a personas para que me contrataran, en pedirle a alguien un trabajo, el estar así de verdad, esto, lo otro, bueno, no voy a entrar en detalles, pero jamás pensé eso, y el sentirme como tan débil, tan minimizada, tan X en ese país, pero ya ahorita poco a poco estoy valorando todo ese trabajo que yo estoy haciendo y que aparte te convierte en una persona con un carácter increíble que jamás tú pensaste que podías tener. Entonces de verdad valora eso de ti y siempre, siempre ten eso en cuenta de ti. Nadie sabe en tu casa, no le cuentes nada a tu familia, por favor. No le cuentes a tu familia lo que tú vives, no le cuentes a nadie lo que pasa en ti, lo que pasa en tu mente, lo triste que te sientes. No los preocupes. Más bien, tú misma ayúdate y permite que otras personas que están pasando por lo mismo que tú te puedan ayudar, o que ya pasaron por lo mismo que tú te puedan ayudar, porque muchas veces vamos a donde personas a preguntarles o a llorarles y no te pueden entender porque no están pasando por esa misma situación, porque no saben qué es emigrar, porque no saben el sentimiento, todo lo que has pasado. Entonces como que pueden que minimicen tu esfuerzo o ni siquiera te entiendan o no te den los consejos que deberían de darte. Entonces, chicos, estos son mis consejos que yo te puedo decir que me ayudaron demasiado a llevar esta tusa, que a veces la siento y digo, o sea, no podemos vencer la tusa, de verdad. Es algo que siempre va a pasar, es algo que siempre va a llevar un inmigrante porque está lejos de su familia, porque no puede estar con su familia, porque extraña todo de su país. Entonces es una tusa que yo, por eso dije, no puedes vencer la tusa, tienes que sobrellevar la tusa, y es una manera muy bonita de poder, en vez de pensar en tu país y en tu familia y en eso, piensa en ti y en lo que viniste a hacer aquí y por ti, y empieza a hacerlo realidad, ¿vale? Entonces de verdad muchísimas gracias. Si tú eres una persona que está pasando por esto, comenta por aquí, comenta también las cosas que has hecho para sobrellevar esa tusa, o si te sientes triste o en qué etapa estás de la migración, podemos entre todos ayudarnos. Y así que espero te haya ayudado, espero te guste. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy feliz porque dije, tengo que compartir esos sentimientos que yo tengo, esas ideas con personas que posiblemente también estén pasando por lo mismo, para apoyarnos. Gracias a Dios me he topado con personas increíbles y le agradezco muchísimo a Dios por eso, porque de verdad, muchachos, Dios es el único que ha ayudado, es el único que me ha ayudado en este camino. Y muchachos, ojalá todos podamos cumplir ese sueño por el cual nos hizo salir de nuestro país. Así que échenle ganas. Hasta luego.